Sí, no, pero... Por favor. Yo acabo de moderador y yo vivo en la casa. Ah, ¿no? No, pensé. Bueno, buenas tardes a todos. No tenemos... audio. Bueno. Sí, ahí había, sí. ¿Estás seguro? Isabel siempre tiene una solución para todo. Pero el asunto es de que... Isabel. No sé cómo es. Isabel no lo logra, como si. A ver, ahora. Bueno, dale, pues no vamos a ir hablando. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. La doctora Cristina Ríos, docente del área de salud pública veterinaria de la Facultad de Veterinaria. Bueno, yo soy la doctora Virginia Mosca, también docente de salud pública de la Facultad de Veterinaria. No, la realidad es que nos habían invitado a participar fundamentalmente en referencia a la calidad del agua a nivel del medio rural. Nosotros tenemos una experiencia de hace muchos años trabajando con productores rurales, principalmente pequeños y medianos productores, en el tema de la calidad del agua y sus usos a nivel de la producción agropecuaria. Ustedes saben que, o para los que no saben, hay un decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca referente a los tambos, principalmente establecimientos lecheros, que establece que los tambos se tienen que habilitar y refrendar, hacer una refrendación anual desde el punto de vista higiénico-sanitario en relación a la parte sanitaria, pero también con respecto a la calidad del agua. O sea que se pide que se trabaje con agua abundante y de buena calidad. El tema es que hace muchos años lugar, entonces ahí sí la refrendación se la aceptan y bueno, todo sigue funcionando. Fundamentalmente nosotros que hacemos una tarea bastante de extensión, de ir a mejorar esas condiciones, de la construcción del pozo. Muchas veces vamos y hay pozos excavados que son de gran diámetro, muchas veces sin tapa hermética, los animales ahí defecando al lado. O sea, hay una gran contaminación externa de esa agua que se obtiene. Y en algunos lados hay, en vez de trabajar a bomba, sacan el agua de manera de balde, que también sería un factor de contaminación. Por lo tanto, nosotros hacemos una tarea más bien de educación, de corregir esos factores, y también en el caso del manejo del pozo en forma adecuada. A veces hay cosas, por ejemplo, la ubicación, la pendiente, están en terrenos inundables, eso es muy difícil de manejar, ¿no? Y lo que hacemos a veces es recomendar todo el tema de desinfección y cloración del agua. Que prácticamente hay experiencias, con APRODE tiene experiencias con los cloradores, pero muchas veces también han tenido dificultades en la colocación, en mantenimiento, pero sería una de las herramientas más importantes para mejorar esa calidad de agua, que como le digo, nuestra hipótesis es que no esté contaminada esa agua, sino que se contamina en forma externa por el mal manejo de esas fuentes de agua. Yo tenía unas diapositivas para presentar, pero bueno, cualquier cosa. Solo en tambos, también hay productores ganaderos, no solo hay experiencia en tambos, también con ganadería extensiva y también trabajo con escuelas rurales, que dio mal también. Bastante. Sí, el tema también de lo que nosotros vemos en los tanques, donde se almacena el agua, no están en condiciones adecuadas, tampoco materiales no son adecuados para la limpieza, son porosos. Y justamente a veces le preguntamos cuánto hace que nos lo limpian y bueno, la limpieza no es de rutina, incluso no lo limpian nunca. Que también se puede mejorar esas condiciones teniendo un agua que se almacena en forma también adecuada, ¿no? Incluso nosotros le recomendamos que para clorar esa agua tienen que manejar en forma adecuada porque el exceso de materia orgánica también dificulta el proceso de cloración y genera otros residuos que también pueden ser contaminantes para las personas.
Y nosotros también abordamos el tema porque no solo es para la parte de la obtención de una materia prima, sino también para la salud de las personas, porque la mayoría de lo que hemos relevado, de los datos que tenemos, es que esos productores, esa misma cantidad de esa misma agua, la utilizan también para beber el consumo humano. Incluso la otra vez tuvimos una experiencia de que había una persona que tenía tambo, que tenía dos pozos, uno subterráneo bien hecho, que era para la parte de la lechería, y otro que era excavado, sin tapa, tenía falta de impermeabilización, y justamente era el que estaba para la casa. Y cuando les hicimos los análisis, prácticamente se asombró, le dijimos, no, los análisis dieron mal, pero dieron mal por las condiciones que tenía el pozo. Entonces lo que le recomendamos era el pozo que utiliza para la parte del tambo también trasladarlo para la parte de la casa. Muchas veces hay como cierta resistencia, no ven al factor de la calidad del agua como desencadenante de los procesos mórbidos de morbilidad a nivel de las personas, como tampoco a nivel de la salud animal. Y eso es un tema también, es muy complicado, es un tema muy complicado a nivel de agropecuaria. Quería mostrarles el panorama de esta situación que se da en el medio rural. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. No es bueno hablar después del almuerzo, ese periodo que postpartial es muy bravo, así que vamos a tratar de ser lo más cordiales posible con el público. Agradecer a los compañeros de RTEMA que siempre son tan amables en estos temas. Bueno, para hablar un poco de esta área, Cristina me dio una punta sin querer, pensaba hablar de otras cosas, había preparado un PowerPoint, pero me dijo que no. Y la verdad que desde el punto de vista legal, yo soy abogado, me parece que puedo ser médico, veterinario, la gente me confunde en general. Hay algunos hitos en materia de legislación respecto a la calidad del agua que mucha gente desconoce. Y en el Uruguay hay costumbre de decir no tenemos legislación. Yo creo que la legislación sobra en todos los ámbitos. A veces no la sabemos aplicar o a veces no sabemos echar mano al órgano competente. De lo que Cristina hablaba, y en el ámbito de los tambos creo que hay que hacer un homenaje al doctor Eduardo Mazarnego, que el 15 de febrero hace 10 años que se nos fue, un gran amigo, padrino de uno de mis hijos. Él tiene una excelente publicación en el equipo que ahora integran las compañeras por la CICIC, de tapas verdes y blancas, recuerdan, sobre la calidad del agua en Uruguay. Y Eduardo tenía una frase formidable que me la hice suya, que dice que si nos ponemos duros en la calidad del agua cierran todos los tambos. Creo que no estaba lejos. Y en materia legal hay una serie de prescripciones que existieron siempre, y hay un excelente profesor, tuve el honor de conocerlo, que fue el doctor Walter García Vidal, veterinario, que lleva el nombre de uno de los salones de la Facultad de Veterinaria donde damos clase, que García Vidal, siendo delegado de la Universidad de la República en los años 40, prohijó algo que se llamaba el tambo bueno y el tambo malo. Él decía que al tambo bueno había que premiarlo y al tambo malo había que castigarlo. El tambo bueno era el que cumplía con toda la normativa y con elementos que en ese momento creo que estaban en construcción. Pero esos elementos de construcción vienen de mucho más atrás. Cuando Cristina habló de un decreto, es menester nombrar dos decretos muy importantes que generalmente la gente desconoce. Y no existían, en algunos casos, los órganos competentes que hoy tenemos. Eso es lo formidable a veces de la legislación y que después cuesta aplicar. El Uruguay tiene un decreto madre para mí formidable. No existía Ministerio de Ganadería y Agricultura. Este país tiene una serie de contradicciones. Tenemos bien un Sarmiento, pasa por arriba de Artigas, tenemos un arroyo seco y creamos el Ministerio de Ganadería 110 años después del país. En el año 1911, en plena presidencia de Williman, que era abogado y era ingeniero, después viene Valle de Ordóñez en su segunda presidencia, se dictan una serie de normas para mí de carácter formidable. La Ley de Policía Sanitaria Animal. No había ministerio, era un ministerio de fomento que, como yo siempre digo, era como la reina Victoria, entraban todos, y ahí salieron todos después. El ministro era Cabral. La Ley de Policía Sanitaria Vegetal, que ya se cumplieron también en 2011 100 años, reitero, no había un órgano competente, y en el interín se dicta una norma formidable que es el Reglamento de Campos del Uruguay, una verdadera joya jurídica. Si yo les pongo una tapa al título del reglamento de la época, que reitero, los decretos antes del año 66 no tenían números, la Constitución del 66 después aporta los números, era mucho más difícil de tener un decreto porque era del 18 de diciembre de 1914.
Después del año 66, ahora decreto 23, va a tratar. En 1911 se dicta el reglamento de tambos, en el cual existía una clasificación de tambos urbanos y rurales. Acá en Montevideo había tambos en cada esquina de Montevideo, ninguno era nacido, por supuesto. Y en ese reglamento, si yo les pongo una tapa delante del título, habla de la calidad del agua, habla del agua potable, habla del carnet de salud. El Ministerio de Salud Pública es creado en el año 34, el de ganadería en el 35. Habla de los derivados de los lácteos, ¿sí? De leche, manteca, leche, etc. Habla de una organización que todavía no teníamos. Es decir, ese reglamento es como un hito formidable en este tipo de regulación, de lo que estamos hablando, de lo que hoy podemos llamar salud ambiental. Andando el tiempo, esas enseñanzas de García Vidal llevaron a que el Uruguay dictara normas en materia de certificación para los tambos. Ese tambo bueno, tambo malo, después lo vamos a unir, como se dice, o lo vamos a proyectar. Y sucede que en el segundo gobierno del Partido Nacional, en el año 63, hay una figura que le faltaba una materia para ser abogado, que era Wilson Ferreira. No es política, es historia. Y Wilson detecta un dato muy especial, que es el hándicap que teníamos en materia de lo que hoy llamamos salud ambiental a nivel de campo. Y él dicta un decreto, reitero, ese decreto del 63 tampoco tiene número, es del 22 de agosto del 63, es otro hito fundamental. Y él divide, y sus equipos, había un joven contador que él se lleva al Ministerio de Ganadería, que crea algo formidable, se llamó la CIDE, que todo le suena, se llama Enrique Iglesias, que todavía vive. E Iglesias, que no fue presidente porque es español, diseña lo que es esa política económico-agropecuaria del Uruguay del futuro, que creo que todavía no se aplicó. Ese decreto trae 3 estamentos legales para aplicar y para regular. Uno es la salud animal, como bien plantearon las doctoras, en la cual los requisitos sanitarios son imprescindibles para que haya ese tambo bueno de que hablábamos, a nivel de atidosis, de mastitis, ¿sí? Aftos, etcétera, etcétera. Habla de la salud laboral. Esto para mí es formidable, porque dentro de la salud ambiental en el Ministerio vemos salud ambiental ocupacional, bueno, Isabel es un referente del tema. Y lo que hablaba el reglamento de 1911 de carnet de salud, en el año 63 establece uno de los datos más importantes que hay gente que desconoce. El trabajador de tambo se puede negar a trabajar, se llama el ius resistencial, el derecho a la resistencia, es como una huelga pacífica, si detectamos la posibilidad o no de que exista brucelosis en el rodeo lechero. Yo no digo la certitud, la posibilidad de que exista brucelosis, que es una enfermedad de notificación obligatoria y una zoonosis, a nivel laboral ya se preveían esos aspectos. También está uno de los elementos claves, que es el régimen del pago por nocturnidad a nivel lechero. De ahí se copió para todos los serenos y todo lo que llamamos trabajo nocturno, que es un 20% más. Pero lo más edificante de ese decreto es el tercio, que es la salud ambiental. Allí las normas del decreto del 22 de agosto del 63 pautan lo que se va a aplicar después, que son todas las normas de iluminación, de lo que hablaba Cristina en materia del estercolero, a menos de 100 metros, a más de 100 metros, no permitir que los animales estén cerca de la planta de ordeño, etc. Todos esos defectos que se plantearon, que hoy en la vida diaria los vemos a nivel de campo, el decreto del 63 también los regulaba. O sea que no es que falta legislación. De 1911 a 1963 tenemos 2 sendas, independientemente de otras, normas muy importantes al respecto. Y siempre apuntando a la salud ambiental, dentro de esa gran inversión que es lo que yo llamo la empresa láctea. Y otro de los hitos importantes que creo que se marcaron es que a partir del año 95, la última decisión del presidente Lacalle cuando se va de su gobierno, yo siempre hablo al presidente y a los ministros para que todo el mundo sepa dónde estamos parados, entraba el segundo gobierno de Sanguinetti. El decreto 90 del 95 también es admirable en estos temas porque crea algo muy importante en materia de recuento microbiano, en materia de edificar una empresa desde el punto de vista de abastecimiento de lácteos y de manejo del agua, como es el Sistema Nacional de Calidad de la Leche. Ese elemento también fue porque en Uruguay nada se hace de un día para el otro. Como dicen los ingleses, ahora fuera de Europa, step by step. Lo que se estableció se hizo en Cádiz también. O sea, un sistema de integrar a las empresas lácteas a un manejo responsable y ambiental de lo que pedía el reglamento del 11. Ese sistema se va a incorporar en
6, 7, 8, 10 años. Por allí aparece después un concepto que Naciones Unidas lo apadrina, que es el inocuidad alimentaria. Aparece la trazabilidad, aparecen las grandes herramientas legales que hoy dominamos y manejamos como si tal cosa. ¿Y quién es la vida que el año pasado el doctor Vázquez, en su segundo gobierno, dictara un decreto que ahora culmina el Sistema Nacional de Calidad de la Leche? Es decir, no es que deroga el que inauguró la calle hace 25 años, sino que lo perfecciona y lo deja definitivamente instalado. Si repasamos esas 4 normas, está el ABC de lo que es la salud ambiental en este gran tema, como hablamos, vamos a hablar de otro, ¿no? En materia de lácteos y de un área de producción muy importante. Y si será un tema visceral, que cuando vino la crisis del 2002, ahora que apareció el presidente Vázquez, siempre hay que reconocer que quien el presidente Vázquez, que le quieren poner el nombre del aeropuerto, quien adoptó medidas muy importantes en esta área, aunque parezca mentira, fue nuestro querido ex profesor y ministro, el doctor Alejandro Achugarri. Uno de los decretos que dicta Achugarri, entre lo que es armar la economía de vuelta con sentido común, para ser ministro de Economía y que tendrá sentido común, no ser tan teórico y académico, fue dictar una serie de normas en el manejo de lo que es la legislación láctea en Uruguay. Uno de los aspectos más importantes fue regular las deudas del agro y establecer a través de sendas quitas al litro de leche un fondo de financiamiento lechero, que después el doctor Vázquez en su primer gobierno lo perfecciona también hablando del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la lechería. O sea, ustedes van viendo que vamos acomodando la salud ambiental a una de las áreas más importantes de la economía, que es los lácteos. Es decir, Achugarri como ministro de Economía, en su preocupación por acomodar la economía, dicta un decreto que adecua y salva al sector lácteo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que nunca habíamos tenido un órgano regulador de los lácteos en el Uruguay. Pues bien, en el 2008, el presidente Vázquez dicta su ley, la 18242, por la cual hoy tenemos un único órgano que regula todos estos aspectos, que es el INALE, ¿sí? El Instituto Nacional de Lechería. Justamente uno de los fundamentos esenciales del INALE es que hoy no nos habla más de la legislación láctea, del tambo, son términos aceptados, sino que habla de la cadena agroalimentaria en la lechería. O sea, hoy me va a hacer hincapié en los análisis de riesgo y control de puntos críticos, en la trazabilidad, en la preparación de los gerentes para poder adecuarlo, que con Apronio no cometan los errores que cometió en el 99, cuando se endeudó en monedas que no tenía que ser. O sea, ¿qué es lo que pretende? Que la empresa tenga estos elementos fundamentales que hoy maneja la ciencia actual. Y creo que se resumen en esos 3 aspectos, para ahora, ¿no? Para dejar un poco a Nicolás. La salud ambiental, la salud ocupacional y la salud animal. No, fundamentalmente Nicolás, vos sos especialista fundamentalmente en saneamiento y ahora podemos tener una pequeña presentación. Pero estamos hemos trabajado así. Pero ahí va. experiencia de Dale. Con Cristina nos conocimos ahí. Ella fue profesora mía de tercera edición, pero no se acuerda. Opa. Porque yo fui muchos años docente de secundaria. No se acuerda. ¡Qué increíble! De secundaria. Qué poco caballero. Bueno, yendo un poco al área de ingeniería, claro, nosotros somos del Departamento de Ingeniería Ambiental y trabajamos en de saneamiento, temas de gestión de recursos hídricos, gestión de calidad de agua, tratamiento. En particular, para aportar un poco al tema de campos, Cristina habló más sobre el tema de la fuente y la calidad del agua de la fuente. Después Gastón se refirió también a cómo el marco normativo fue evolucionando y fue modificando algunas prácticas tradicionales, incluso las localizaciones de los tambos. Yo, por otra parte, capaz que lo que es más interesante es centrarnos en la otra parte del agua, que sería la parte de los efluentes de los tambos, que es una causa, al menos intuitivamente directa, de una modificación de la calidad de los cuerpos de agua. Nosotros en realidad venimos trabajando en el tema hace más o menos 10 años. Al inicio fue en el marco de un convenio con la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ellos lo que buscaban que nosotros los apoyáramos en un diagnóstico de una cierta cantidad de tambos que estaban en la provincia de Santa Lucía.
Para los que son del exterior, la cuenca de Santa Lucía es parte de la cuenca de Santa Lucía. Ahí está ubicada la planta de abastecimiento de agua para el área metropolitana, más o menos la mitad de la población del país. Por eso también la importancia de la calidad del agua de esa cuenca. Y en ese caso lo que se hizo fue un relevamiento que se trabajó también con distintas disciplinas, veterinarios, agrónomos, gente de Conoprol, gente de Dinamo, gente de la facultad, para ver un poco cómo era la situación, ¿sí? Cómo se manejaban los efluentes, qué se hacía con los efluentes, dónde se vertían los efluentes, cuáles eran las prácticas de manejo típicas en Tambo, cuánto tiempo le dedicaban, si no le dedicaban tiempo, si le dedicaban tiempo. Y a partir de ahí se armó un manual de gestión de aguas en Tambo que tenía por un lado la parte de abastecimiento, algunos temas de residuos, se tocaban de forma bastante superficial, pero había un tema de residuos, y la parte de manejo de efluentes que estaba más bien centrada en los sistemas de tratamiento para vertido a cuerpo de agua, water rain, en el sistema de tratamiento de efluentes, es decir, lagunas u otros sistemas que buscaban remover algún contaminante de ese lugar. Luego seguimos trabajando con distintos grupos, hicimos algunos cursos también con la gente de agronomía, el tema del manejo de sólidos, aplicación al terreno y eso, y aparte del tratamiento de efluentes empezamos a ver también la importancia del aprovechamiento agronómico del efluente, es decir, no una visión de ingeniería sanitaria clásica que sería, tengo un efluente, lo trato y después lo vierto en cuerpo de agua, sino una visión más bien agronómica de tengo un efluente, aprovecho los nutrientes que tengo en ese efluente, lo aplico al suelo y recupero parte de esos nutrientes. O sea, un cambio para nosotros implicó un cambio de cabeza de esa visión más tradicional de tratamiento de vertido a cuerpo de agua. La visión tradicional de la ingeniería sanitaria se basa en el tratamiento de excretas humanas con el fin del alejamiento lo más rápido posible y el tratamiento previo vertido. Lo natural es que hayamos comenzado desde ese punto. Actualmente, en realidad, nosotros seguimos trabajando con el tema de efluentes, cómo poder aprovechar ese efluente, y por otro lado, un punto que también es clave es cómo almacenar ese efluente. Es decir, si uno va a hacer un aprovechamiento agronómico óptimo, va a poder recuperar parte de esos nutrientes, pero, por ejemplo, en periodos de lluvia, eventos medios, eventos extremos, cuando esté lloviendo, si yo estoy haciendo la aplicación, las cargas de nutrientes que lleguen al cuerpo de agua van a ser las mismas, es decir, los kilos de contaminantes van a ser los mismos, nada más que van a estar diluidos con el agua pluvial. Entonces la idea ahora también es trabajar en cómo diseñar esos sistemas de almacenamiento para, en periodos de lluvia o cuando la capacidad del suelo sea tal que no pueda recibir ese efluente, que lo que se aplique pueda lixiviar, cómo poder evitar eso almacenando y diseñar esos sistemas de almacenamiento con el mínimo costo posible, porque de nuevo estamos hablando de una industria que en muchos casos está muy atomizada, son campos muy pequeños, tienen costos fijos altos para la escala que tienen, entonces uno no puede ponerles un sistema de tratamiento intensivo o un sistema de gestión de aguas que les implique un costo muy significativo, tanto en los efectos de inversión como en los efectos de operación y mantenimiento. Si los estamos más grandes, seguramente puedan afrontar fácilmente una solución de tratamiento, tenemos que ser un poco más creativos con los estamos muy pequeños, cómo poder tener un sistema de gestión de efluentes que, por un lado, no tenga impactos negativos sobre la salud animal y tampoco tenga impactos negativos sobre el ambiente general. Bueno, acotar una situación que Nicolás estaba hablando, claro, el impacto del reuso de los efluentes, que hablaba Nicolás, en todo el tema de salud animal es bastante complejo, ¿no? Porque hay que ver en qué momento se puede hacer el riego, no llevar animales a pastorear durante un determinado periodo, principalmente categorías más pequeñas, que pueden ser más vulnerables. Acá el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca tiene todas unas campañas para erradicar enfermedades como brucelosis, tuberculosis, entonces si por un lado las controlamos, también tenemos que saber manejar al regar todo eso a las pasturas y, por supuesto, al colocar animales a pastorear. Entonces, todo es un tema complejo, principalmente por las épocas de lluvia, el barro, que se tendría que principalmente regar en épocas más cálidas, en un periodo determinado, tomar en cuenta todo el tema de los animales. Ya que, como hay estudios que avalan que todo el tema, Nicolás me lo fortalecerá o no, que
el tema de las lagunas, a veces como no están muy bien manejadas, las lagunas son los sistemas de tratamiento de estos efluentes de tambo, si no están bien mantenidas y manejadas, no se llegan a los requerimientos establecidos, ¿no?, para ser eliminados a un curso de agua, o sea que son bastante contaminantes. Entonces la idea ahora es tener un sistema de almacenamiento de esa agua y después hacer riego, y tener en cuenta todos esos factores desde el punto de vista de la salud animal para considerar en el momento del riego. Sí, eso sobre todo en los sistemas pequeños. Pequeños, muy grandes, seguramente pueden afrontar el costo de una planta más intensiva y seguramente la cantidad de agua que tengan para manejar es bastante más complejo de hacer una aplicación en terreno. Pero en los sistemas pequeños es exactamente lo que dijo Cristina. Una de las cosas que me interesa un poco tener la opinión del doctor Ureta, que aparte de ser de la gerencia de OCE, trabaja en el RATU y es uno de los hacedores de herramientas fundamentalmente en la parte de contaminación de aguas y de ese tipo de aguas superficiales. O sea, si puedes pasar y hablar de aquel lado. Dale. Por ahí hay otro. Muchas gracias. Como decía Daniel, mi nombre es Alejandro Ureta, yo soy biólogo molecular, trabajo en OCE, en la gerencia de agua potable, y desde hace un año aproximadamente estoy trabajando en el LATU, en el marco del programa Aguas de la gerencia I+D+I del LATU. Y digamos, dentro de los objetivos de este programa y obviamente de OCE es caracterizar desde el punto de vista microbiológico cuáles son los peligros que hay en el ambiente y cómo esos peligros pueden afectar la producción de agua potable y obviamente el tema sanitario, ¿no? Nosotros digamos, como biólogo, digamos, el problema de la calidad del agua o el problema o la relación ambiente-comunidad, para nosotros esa relación es muy estrecha. O sea, se toma agua ambiental para producir agua potable, esa agua potable llega a las comunidades producen aguas residuales que son tratadas y esas aguas residuales vuelven al ambiente. Y eso se forma, hay un círculo que uno tiene que conocer lo mejor posible cuáles son los aportes microbiológicos en cada etapa, o los riesgos microbiológicos, los peligros microbiológicos en cada una de las etapas. Y un poco la idea del programa Aguas es abarcar todos estos aspectos. Desde el punto de vista más técnico, digamos, como decía Daniel también, el trabajo que nosotros estamos haciendo es o lo que queremos hacer desde el LATU es implementar herramientas microbiológicas, tanto digamos microbiológicas basadas en biología molecular, siempre contrastadas con las metodologías tradicionales, ¿no? La bacteriología tradicional. Implementar herramientas que puedan ser empleadas para valorar esos riesgos, ¿no? Para cuantificar esos riesgos o los riesgos de estos peligros. El objetivo es implementar estas herramientas para transferir técnicas y también implementar estas herramientas para empezar a hacer análisis ya más ambientales y sanitarios. Entonces, un poco en ese sentido y resumiendo, o sea, como resumen de lo que venía diciendo, nuestras matrices de trabajo no solamente son ambientales, aguas ambientales, superficiales, subterráneas, sino también humanas y veterinarias. Y nuestros blancos microbiológicos de trabajo no son solamente los tradicionales de control de calidad de agua potable o ambiental, sino también peligros que pueden estar presentes muy seguramente por el tipo de industria que predomina en el Uruguay, que es la agropecuaria. Nosotros desde hace un año en este sentido venimos trabajando implementando herramientas para detectar, cuantificar, evaluar a
nivel ambiental, el protozoario Cryptosporidium, pero también estamos caminando hacia el seguimiento, hacia implementar herramientas para otros microorganismos, para otros peligros. Y para nosotros, digo, todo esto es algo multidisciplinario, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está hablando a nivel ambiental. Cuando uno trabaja con una matriz, con matrices vinculadas al proceso de producción de agua potable, uno puede pensar, bueno, uno de lo que tiene que preocuparse dentro de la usina es del agua que se va potabilizando, ¿verdad? Uno puede fácilmente visualizar el proceso o el seguimiento del proceso como puntos de control, pero ya a nivel ambiental, digamos, se hace multidisciplinario y más que nada por el tema, por la relación ambiente-comunidad, ¿verdad? O sea, son trabajos que deben ser encarados desde el punto de vista médico, epidemiológico, trabajos que deben ser encarados desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista hidráulico, o sea, y ese es un poco lo que nosotros desde el LATU queremos generar grupos de este tipo. Y al mismo tiempo nos planteamos, digamos, o en gran medida las herramientas que estamos implementando son también para responder en dónde estamos parados en cuanto a peligros y riesgos, ¿verdad? Recién Nicolás comentaba el tratamiento de la posibilidad de usar aguas efluentes como aguas residuales como apoyo a los productores agropecuarios, ¿verdad? La pregunta acá es, bueno, ¿cuáles serían los parámetros que se controlan, o sea, que deben ser controlados, porque esto debe formar parte de una normativa, debe haber una normativa al respecto, pero ¿cuáles son los parámetros que sin la obligatoriedad o la necesidad de ser controlados, de qué parámetros nos tenemos que estar preocupando, ¿verdad? Y en este sentido, digo, también implementar herramientas, transferir las metodologías, trabajar en grupos multidisciplinarios, como que me parece que aporta este tipo de cosas. Y bueno, eso es un poco el resumen de lo que se viene haciendo y cuáles son los objetivos que tenemos, ¿no? Tanto en OCE como en LATU. Ya que estoy acá y tengo a Nicolás cerca, me gustaría preguntarte un poco eso, digo, cuáles son, no sé, en este caso, el caso de las aguas residuales que se pueden aplicar como al terreno, digo, cuáles son los que se controlan, digamos, que se ha visto, que se sabe en el Uruguay, más allá de los parámetros obligatorios de control, otro tipo de parámetros que tienen. Sí, en realidad de la parte de gestión de efluentes y la parte de aplicación del terreno específicamente es un área, es el límite de lo nuestro con lo agronómico, ¿no? Ya es casi agronómico, por eso yo decía que estamos trabajando bastante fuerte en la gente agronómica. Una cosa que no mencioné a Cristina, que no mencioné, nosotros ahora justo estamos trabajando con Conaproles, tenemos un marco de trabajo en el cual se van a hacer algunos pilotos de aplicación del terreno, porque el problema que tenemos es el siguiente. Gran parte de los sistemas de aplicación del terreno, vamos a decirlo, no lo aplican como lo deberían aplicar o no se aplican en una forma racional o en muchos casos no se conoce ni siquiera cómo se está aplicando. Entonces lo que se va a hacer con este trabajo, se van a hacer una serie de parcelas donde se va a aplicar con un criterio de balance de nutrientes y se van a seguir distintos parámetros. Y recién ahora estamos en el diseño de cómo se va a hacer. Eso a su vez la idea es hacer pilotos de sistema de gestión tipo. O sea, se van a proponer sistema de gestión tipo para distintas escalas de campo, ¿sí? Lo más simple posible, sobre todo porque vamos a buscar el desafío, que son los pequeños. Y en ese grupo estamos trabajando con agrónomos, veterinarios, ingenieros químicos y ingenieros hidráulicos ambientales. ¿Cuáles van a ser los parámetros definitivos de seguimiento de esos sistemas? Por un lado tenés el seguimiento de los sistemas existentes, ¿no? Yo no lo mencioné, pero en mi explayo. Lo estamos de más de 500 vacas en la cuenca de Santa Lucía por una medida de la Comisión por una resolución ministerial
deben presentar sus plantas de tratamiento ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente para la aprobación. En ese caso es la Dirección Nacional de Medio Ambiente la que establece cuáles son los parámetros de seguimiento. En la parte de suelos específicamente no se les pide, usualmente, habría que ver, al no estar ejerciendo profesionalmente directamente, pero a priori, no se les pide hacer un seguimiento de la parte específica microbiológica, sino se les pide cómo va a ser la rotación del sistema de aplicación y cuáles van a ser los tiempos de espera previa a pastoreo, que es lo que plantea Cristina, para evitar una contaminación cruzada con los animales. Sí se les va a pedir específicamente ambiental cuál es el fósforo lábil en suelo para hacer esa aplicación. Es decir, que sigan cuál es el contenido de fósforo en suelo para hacer esa aplicación. Y ese es un grupo de trabajo que es bastante amplio, acá hay un par de personas que ya las veo porque están en ese grupo, donde se ha definido también en un manual de buenas prácticas ambientales que se elaboró desde el LATU con fondos de INAM, en el que yo participé en particular con un ingeniero químico, un grupo bastante amplio de revisores, para ver cuáles eran estos sistemas tipo, los sistemas más simples y los sistemas de seguimiento. Ahora, a los efectos de investigación, diciendo específicamente de la investigación y no de extensión o de solución de sistemas del área de ingeniería profesional, yo creo que recién estamos empezando a ver cómo van a funcionar estos sistemas y cómo hacer el seguimiento de esos sistemas. Porque hasta ahora la edición en la parte de aplicación del terreno era más bien un seguimiento de cómo crecía el cultivo donde se aplicaba ese fluente y por otra parte también la parte de sanidad animal específicamente con tiempo de previo pastoreo o estar alerta de cualquier enfermedad que ocurra que aparezca en el establecimiento. Yo creo que ese enfoque un poco más global, un poco más integral lo estamos haciendo ahora en conjunto con Dinama, con Afrole, un montón de técnicos también de la universidad. Recién ahora se está empezando como a abordar en forma integral el tema de distintos equipos de trabajo que estamos metidos en ese tema. Una pequeña ronda de preguntas de alguien del público que quiera hacer alguna pregunta. Sí. ¿Tú? Yo, como la pregunta es cuál es la situación de la calidad de agua en el medio rural, digo, aparte de la lechería, en la agricultura y en la forestación, ¿cuáles estudios hay sobre los impactos sobre la calidad del agua? Vamos a tener una mesa mañana de tarde sobre impacto social agropecuario del manejo del agua, sobre forestación. Por ahí. Sí, una pregunta, digo, en lugares, por ejemplo, como Maldonado, Laguna del Sauce, que es un embalse artificial, o sea, lo que se hizo fue transformar en léntico un curso de agua como era el pan de azúcar, básicamente. Hoy el tema del agua colapsó, ¿verdad? Es decir, la Laguna del Sauce tiene no solo un aporte externo de nutrientes, sino que tiene ya un aporte interno, una comunidad de microorganismos resilientes, que a OCE se le ha hecho imposible controlar. Más allá de eso, también OCE voluntariamente no ha cumplido con los parámetros normales o lo que exige por norma. Entonces la pregunta es, básicamente, si existen normas, existen reglas que no se cumplen, ¿cuál sería la adhesión voluntaria de los distintos actores que estén en estos sistemas de gestión con el tema del agua a partir de la incursión del inversor en riego, ¿verdad?, de la sociedad de fomento de riego? Y más allá de eso, uno ha visto que el Plan Nacional de Aguas, que plantean que tiene un carácter prospectivo, se han dejado fuera del diagnóstico para el Plan Nacional de Agua elementos que ya están previendo que van a ser aprobados para marzo o abril del año que viene. Entonces, si definen un horizonte prospectivo de acá a 30 años, ¿por qué dejan fuera de diagnóstico aquellos elementos que de alguna manera resultan dificultades para llevar adelante este sistema? Por otro lado, veo que están diciendo justamente que estamos iniciando unas etapas de ensayos piloto a efectos de establecer parámetros ambientales y ya estamos tratando de alentar la inversión en el riego. Es decir, ¿qué garantías tenemos nosotros después que se puedan corregir esos elementos frente a lo que está pasando en Laguna del Cine, nomás y Laguna del Sauce? No, yo en realidad estaba hablando del riego específicamente de solventes en tambo, estaba hablando
la ley de río, sería una mesa específica de la ley, o una jornada específica de Mañana es la mesa, por lo menos. Claro, el tema de la ley de río bastante más complejo que el abordaje predial de la gestión de los tramos. Capaz que está bueno que me parece que ustedes expliquen un poco cómo es el tema de la aplicación en terreno de fluentes. No mucho, pero porque somos todos multidisciplinarios y de repente hay gente que los sigue un poco más, incluso lo que tú hablabas de los microorganismos también. Se me ocurre que capaz que en 2 minutitos pueden como contar un poquito para... Me quiero acordar de la gestión de cuencas, que la misma pregunta el otro día cuando estuvimos en la mesa de la tema fue parecida. No, fue al revés, justamente pregunté por microorganismos. Fue al revés la pregunta. Más bien a nivel domiciliario predial. Claro, no, los sistemas de riego, esto que tú mencionabas, uno tiene que hacer un análisis también de qué capacidad tiene el tambo para operar y mantener estos sistemas. Sobre todo cuando uno tiene tamos pequeños, como muchas veces son hasta familiares. O sea, es una pareja que tiene un tambo muy pequeño, 80 vacas, y uno no le puede pedir nada, ¿no? Hay que tener un sistema de riego de tal tipo con un pivot que va moviéndose, entonces vos vas y lo prendés allá. No tiene que adaptarse como en todo el contexto que tiene, ¿no? Entonces ahí los sistemas de riego dependen de qué tipo de tambo uno tenga y qué escala de vacas tenga, pero básicamente podemos agrupar en 2 grandes tipos. Uno sería almacenamiento y digo, un tractor con un tanque que vacío, tipo, mete la succión, llena el tanque vacío, después se va al punto de aplicación y aplica, que es lo que se llama estercolero usualmente. Esos para tamos muy pequeños es un sistema bastante barato. Hay que ver también qué caminería tiene, dónde tiene la estercolera, dónde tiene la laguna, qué capacidad, si tiene tractor. Hay N variables que hacen a que, si tiene alguien que se pueda dedicar, porque la estercolera lleva bastante más tiempo que subir una llave, o que mover un cañón, un punto de aplicación. Y después hay otro sistema que es más de riego, que en este caso no estamos hablando de riego por goteo, sino que usualmente riego por aspersión. El goteo, cuando no tiene sólido, es bastante más complejo, otro sistema de riego. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se pone una bomba dentro de la laguna con un sistema de impulsión que va a un punto de aplicación, que usualmente es móvil. A veces uno lo puede ir moviendo o se puede ir moviendo solo con la propia aplicación, a través de un cable que lo va guiando. Esos son los 2 grandes sistemas de riego típicos. Igual ese sistema de riego también uno tiene que ir y moverlo y mover el punto de aplicación, porque uno no puede aplicar siempre en el mismo punto con la misma franja, entonces también tiene su complejidad, es que no requiere operación de mantenimiento. Y en general, nosotros, esto no es un tema, lo estamos en general en infraestructura, tenemos un tema operación de idiosincrasia de operación de mantenimiento, entonces hay que adaptarse bastante bien a la situación para que la solución sea sitio específico y no sea una solución general cortada y pegada y puesta encima de un tambo, porque eso es lo peor que puede pasar. E incluso hay prácticas muy simples que se pueden aplicar en el tambo, como el vío de las corrientes pluviales de los techos, una compuertita que cuando está limpia la espera puedan desviar las pluviales, y eso seguramente haga bajar los viajes de la estercolera a la mitad. Entonces, hay prácticas muy simples del uso del agua en el campo que no hacen específicamente a la parte de fluentes, pero que sí hacen a que el sistema sea sitio específico. ¿Sí? Por otro lado, me quedé con la pregunta que vos habías hecho de la parte de las cuencas, de la laguna de Sauce. La visión de gestión de cuencas es una visión que recién ha llegado a Uruguay, no es una visión tan histórica, más allá del tema de las comisiones de cuencas, los comités de cuencas, etcétera, que se han formado hace unos años ya. La visión de gestión de cuenca en sí mismo, como toma decisiones sobre una cuenca, no es una práctica pionera en Uruguay, es una práctica que nos encuentre maduros, me parece. Pero yo creo que el desafío ahí no es un desafío de OCE, sino que es un desafío de un grupo de instituciones y de fuerzas vivas, etcétera, que están en el territorio también, para ver cómo mejorar la gestión de una cuenca. Pero hay una visión también de decir, OCE tiene que dar agua potable, pase lo que pase. Y la potabilización es un proceso productivo, entonces si a uno le dan un insumo que no es de buena calidad,
cada vez va a ser más difícil llegar a un producto de buena calidad. Entonces, yo abriendo un poco la cancha, no estoy diciendo que los procesos de potabilización de dosis sean óptimos o sean malos, sino que básicamente si yo fuera jefe de planta de dosis me encuentro con un agua de mala calidad y tengo que tornarla en un agua potable. Entonces cada vez va a ser mayor la distancia que va a tener que cubrir mi proceso de potabilización. Entonces, no lo va a resolver OCT. Es más, quedó definido de que es decir, la solución del problema de la laguna depende de la gestión del territorio. Siempre la solución del problema depende de la gestión del territorio. La gestión del territorio implica la gestión de un sinnúmero de fuentes de nutrientes, materia orgánica, agroquímicos, etcétera, que pueden llegar a ese cuerpo de agua. Entonces yo creo que el desafío va a ser en cómo lograr articular de forma eficaz y eficiente esas distintas instituciones para llegar a una mejora de las condiciones de calidad del agua de la distintas cuencas. Creo que el desafío es más un desafío de articulación que un desafío de potabilización. Un poquito, ya tenemos la pregunta, después tenemos una segunda parte, digamos, sobre saneamiento, específicamente vulnerabilidad, que bueno, ya venimos hablando bastante. También sobre los microorganismos. Sí, yo quería comentar un poco en respuesta a lo que el compañero, al instituto de compañeros, digo, desde el punto de vista microbiológico, la calidad del agua que no se potabiliza es buena en el sentido de cumplir con los parámetros que a nivel internacional el agua potable tiene que cumplir. No obstante lo cual, es evidente que las calidades de las aguas ambientales se están deteriorando y ese es el motivo por el cual hay que trabajar no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista físico, físico-químico, etcétera, ¿verdad? Y esa es un poco la razón de todos estos trabajos que vinculan a OCE con empresas como el LATU, y es una de las razones por las cuales desde OCE y LATU queremos colaborar con agrónomos, veterinarios, ingenieros, etc. Digamos que el objetivo desde el punto de vista microbiológico, en este caso OCE LATU, es eso, es pararse desde el punto de vista de, bueno, de qué microorganismos tenemos que preocupar ahora. Digo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista estético. Es notorio que el agua potable ha tenido aumentos de olor en Montevideo, en Maldonado, en Canelones. Bueno, eso hay que entenderlo mejor desde el punto de vista microbiológico, ¿verdad? Pero desde el punto de vista normativo, el agua potable de OCE cumple con lo que las normas internacionales establecen que debe ser el agua potable. De nuevo, no nos queremos quedar ahí porque eso no soluciona los problemas. Y como decían ustedes, es cierto, el costo de producción de agua potable y la excelencia del agua potable que se puede producir depende de la calidad de la materia prima. Y los costos también dependen de la calidad de la materia prima, los costos de producirlo. Sí, cortita, la última. Mi consulta es la siguiente: microorganismos eficientes. No sé qué opinión le merece, si lo conoce. ¿A qué te referís específicamente? Es japonesa, es vinculado a la biomímesis, más bien, implementación a la gestión en el tema de campo. Yo trabajé en campaña varios tiempo y la verdad me siento implicado a veces en algunas cosas que la auditoría a veces es un poco cruda con la realidad rural, ¿no? Pero lo hemos implementado, la verdad, a los microorganismos eficientes con muy buenos resultados en gallina, chancho, lore, y no sé si lo conocen desde el punto de vista académico, universitario, ¿se conocen? Sí, nosotros lo conocimos en una jornada, sí, yo preguntaba por el tema de un tambo, no sé, con el caudal del agua, porque sé que no sabíamos que era para baños, para todo el tema de aguas residuales en viviendas, pero no sé si en realidad, bueno, lo vimos en Salta el año pasado, con una iniciativa que habían traído de la cepa, se dice, de Japón, y había todo lo que tú decís, todo un trabajo con microorganismos, que bueno, no es mi área,
pero así como que procesan las aguas y mejoran bastante la calidad, y eso es toda actividad microbiológica, digamos, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar, en el Encuentro Nacional de Educación Ambiental que tuvimos hace un par de meses acá, con la Red Nacional de Educación Ambiental, una escuela de Casaballe presentó un proyecto que desarrolló con la Facultad de Agronomía y desarrollaron pudieron detectar los microorganismos eficientes autóctonos. No sé si lo había sentido nombrar, pero porque estos microorganismos los traen de Japón, de la cooperación japonesa, que tiene toda una iniciativa. Pero ellos tenían ese proyecto y pudieron captar los microorganismos autóctonos, empezaron a montar como una iniciativa de cooperativa, apoyados por Extensión de UDELAR. Después UDELAR, como muchos sabemos, recortó toda la actividad de extensión, fue una de las iniciativas de este periodo, y esta fue una de las iniciativas que no pudo tener más apoyo de extensión. Y bueno, como sabemos, las cooperativas son muy difíciles que salgan adelante y son autosustentables, y eso quedó medio parado. Pero ellos la iniciativa la tienen, capaz que está bueno para los compañeros del RATU que hacer un contacto con esa gente, porque parecía muy interesante. Yo no soy experta en el área, me tocó ir. Ellos en el Congreso de Educación Ambiental contaban más que nada la parte educativa que hacían con los niños, digamos, pero tiene una perspectiva, por lo que contaban, desde el punto de vista productivo, bien interesante. Uno de los, desde el punto de vista microbiológico, una de las estrategias que estamos siguiendo y que, digamos, se vincula mucho al tema de identificación de peligros es el análisis de comunidades microbiológicas en distintas matrices, incluyendo matrices relacionadas al tratamiento de aguas residuales. Y este tipo de estudios, digamos, son los que uno puede basarse para, por ejemplo, evaluar el comportamiento de estos microorganismos en el tiempo, el hecho de que existan microorganismos sin necesidad de ser inoculados. Pero a ver, este comentario un poco para transmitir que las herramientas con las que nosotros contamos y con las que ponemos a disposición y que nos gustaría, de hecho, colaborar alrededor de ellas, permiten responder todas estas preguntas, ¿no? O sea, análisis de comunidades microbiológicas, microorganismos eficientes, microorganismos de utilidad, microorganismos peligrosos desde el punto de vista sanitario, microorganismos peligrosos desde el punto de vista estético, para diferentes matrices. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema que vamos a trabajar en esta mesa, que es justamente las soluciones a nivel individual. O sea, uno de los problemas de las problemáticas dadas fue que el problema era de soluciones a nivel individual poco efectivas. Todos conocemos que los pozos sépticos o los tanques IMOV, lo primero que hacemos los bañarios es agarrar y hacerlos bien y después romperles el piso, de tal forma no llamar a la barométrica. Muchas veces en Montevideo también. Y si uno compara un montón de cosas que pasan en Montevideo, que se lo voy a dejar a Nicolás, y a nivel rural ya vimos que no solamente es el problema de las vacas, sino a su vez que en muchas oportunidades, y una de las cosas que quiero que quede bien claro, o sea, parece ser de que el problema salud humana no se vincula nunca a este tipo de cosas. Entonces, ahí, ese es el kit del asunto de el por qué el problema de salud, o sea, no se ve como problema de salud. Es un problema a veces de la matriz productiva, pero no de quienes generan esa matriz productiva. Nicolás va a hacer una pequeña presentación y luego el que se anime habla. Acá el hombre Gastón, que puede ser afectado.
realidad la presentación la había hecho Julieta López, que es la encargada del tema en nuestro departamento, pero ella no podía estar enferma, entonces la hago yo. Cuando nosotros trabajamos en conjunto en el proyecto de saneamiento, que no entiendo que voy a poder cubrirla. Sería mejor que estuviera ella, pero creo que la voy a poder cubrir razonablemente bien. ¿Cómo fue la evolución de la problemática de saneamiento? En realidad la visión original del tema de saneamiento venía más por un tema de salud, ¿sí? Las grandes ciudades. En la medida que se fueron ocurriendo pestes, al principio no se entendía por qué ocurrían, después se empezó a atar el tema que venía por el lado de las excretas, cuando se empezó a entender que venía por el lado de las excretas. Inicialmente siempre los ingenieros hidráulicos que no tenían título, lo que hacían era llevaban el agua a la ciudad o llevaban el agua en las mayores cantidades posibles, y después se empezó a intentar alejar el agua residual de la ciudad, ¿no? Entonces la idea de la ingeniería sanitaria original, ¿cuál era? Llevar el agua a la ciudad y alejarla lo más rápidamente posible, independientemente de lo que ocurriera aguas abajo. Si aguas abajo había otra ciudad, luego se morían como moscas, pero bueno, eso también es el problema de la ciudad inicial. Ese enfoque más de salud, que viene del lado de la ingeniería sanitaria, se fue convirtiendo en un enfoque más de ingeniería ambiental. Es decir, no solo prever que la salud de la población sea razonable, sino también prever que los impactos en el ambiente sean lo menos negativo posible, aunque el balance de los sistemas de saneamiento sea lo más positivo posible. Entonces, en ese caso se agregó a la parte de conducción, conducción en ingeniería sanitaria, canales, etc., se le agregó la parte de tratamiento, es decir, conducir el agua hasta un cierto punto, en ese punto tratarlo y ahí disponerlo en un cuerpo de agua. Esa es la visión actual de la ingeniería ambiental. ¿Cuál es el objetivo? Yo en realidad traje como una visión más global, porque al ser multidisciplinario podría haber gente que no fuera del tema, y para explicar por qué nos interesa también el tema del saneamiento, más allá que muchas veces se están haciendo redes de saneamiento en zonas donde la gente no identifica que el saneamiento sea tan importante. Hoy de mañana justo me tocó una visita que era exactamente eso. ¿Y la gente identifica la mejora? No, a la gente no le importa que pongan redes de saneamiento. Pero tiene una razón que no le importa que le pongan redes de saneamiento. Lo voy a decir aquí. La idea del saneamiento, lo que se busca con el saneamiento, ¿qué es? Evitar las enfermedades de transmisión hídrica. Estas enfermedades de transmisión hídrica tienen distintas causas: carencia de agua potable o abastecimiento de agua en malas condiciones de calidad, disposición inadecuada de las excretas, conducción y tratamiento, es decir, que no hay una conducción, sino que hay una disposición directamente fuera de la casa, o hay una disposición correcta, pero no hay tratamiento, entonces terminan en algún otro punto donde hay otras personas y que reciben ese fluente. Proliferación de vehículos de inspección y adecuado lavado de manos. Nosotros en particular, desde el área de ingeniería ambiental, trabajamos centralmente en la parte de potabilización y en la parte de conducción y tratamiento de efluentes, ¿sí? Las primeras dos. Esto lo voy a hacer rápido porque si no es medio pesado, pero básicamente nosotros tenemos en la Constitución, a partir de la reforma, se incorporó que el acceso al agua potable y el acceso a saneamiento son derechos humanos fundamentales. Esto a uno le puede parecer intuitivo, pero incorporar esto en la Constitución le da una fuerza que no tiene casi ningún país de la región. Por otro lado, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente, hay unos reconocimientos anteriores, pero en este caso está claramente y explícitamente, el derecho humano al agua y saneamiento en el año 2010. ¿Y cuál es la situación en Uruguay? En Uruguay nosotros tenemos en Montevideo, la encargada de saneamiento es la Intendencia y en el interior es la OC, ¿sí? Ahora se me debe. Espera, no te pasa. En particular, el OC dice en su ley orgánica que la prestación del servicio de alcantarillado tiene a cargo la prestación del servicio de alcantarillado en todo el territorio de la República, excepto en el departamento de Montevideo. Y ahí está la clave, que no dice saneamiento, dice alcantarillado. Drenaje no, en este caso estamos hablando de alcantarillado sanitario. El drenaje pluvial se encarga de las intendencias departamentales. Pero cuando dice alcantarillado y no decir saneamiento, todos los sistemas de saneamiento que no son alcantarillados, ¿sobre quién recaen? ¿Quién se tendría que ocupar? ¿Quién los tendría que gestionar? Entonces ahí ya empezamos con algunos huecos que la idea original era muy buena porque alguien se tenía que encargar del alcantarillado,
pero por el otro lado dice explícitamente el tratamiento del suplemento. Sin embargo, no existe hacer alcantarillado y no hacer tratamiento del suplemento. Entonces hay cosas intuitivas que deberían estar, pero no están. Sí. Actualmente tenemos el Plan Nacional de Aguas, que en Agua presenta el 28 de julio de 2016. Este plan pretende ser un instrumento técnico-político, establecer elementos generales para la gestión de recursos hídricos en todo el territorio, pero básicamente relacionado explícitamente al área de saneamiento, se plantea, por un lado, un programa que es el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Drenaje Urbano. Es decir, esto no significa que no existen planes anteriores, sino que existen, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo tiene plan de saneamiento urbano 1, 2, 3, ahora estamos en el 4 y vamos a ir hacia el 5, que es el saneamiento de mangra. Y OCE tenía un plan de 75 localidades que se enfocaba específicamente en distintos centros urbanos y que lo fue clasificando por prioridad. Pero esto sería un plan nacional, que no van a ser ni las grandes localidades, ni la parte de Montevideo, sino que va a ser en todo el Uruguay cómo vamos a ir hacia un sistema de saneamiento, el acceso universal al saneamiento. Y ahora que lo reconocimos como acceso, tenemos que pensar cómo vamos a llegar hacia eso. Entonces, a 2 años, que es una meta bastante ambiciosa, tenemos que tener el plan formulado, prioridades establecidas, búsqueda de fuentes de financiación y articulación para implementación. Esto estoy diciendo textualmente lo que dice el plan de agua. ¿Sí? A 5 años implementación iniciada, al año 2030 implementación de nuevos modelos de gestión y hay una visión en el sistema de saneamiento. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío va a ser poder diseñar este plan, que ese plan logre el acceso universal al saneamiento de todos los ciudadanos del país, obviamente distintos sistemas de saneamiento, no vamos a ir con el alcantarillado al 100% de reparación, no tiene sentido físico. Y cómo se va a implementar ese plan, qué prioridades va a tener ese plan, qué programas van a tener que ser generados en ese plan. ¿Sí? Ese es el desafío actual que se planteó a partir de julio de 2016 y que se viene discutiendo hace bastante. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos ir hacia ese plan? Y nosotros también venimos discutiendo con la gente de OCE, con el agua, qué debería ser. Por otro lado, tenemos 2 decretos que nos condicionan bastante el plan, que eventualmente habría que tomarlos en cuenta o hacerles una modificación, específicamente uno de ellos. Uno es el 253/79, que regula los vertidos y la calidad de los cuerpos de agua de acuerdo a los usos. Es decir, si yo quiero hacer un vertido en un sistema de saneamiento, ¿qué calidad tengo que tener? Si quiero hacer invertir un cuerpo de agua, ¿qué calidad tendría que tener ese flujo? Y el 78/2010, que es un decreto bastante interesante porque establece cuáles son los sistemas de saneamiento posibles en el Uruguay. Que eso, uno podrá discutir si el decreto es bueno o si el decreto es malo, si tiene debilidades, pero por lo menos tenemos un decreto que explicita cuáles son los sistemas de saneamiento que hay. Y un punto que es bastante interesante también, que menciona en el punto B, almacenamiento de aguas residuales extensas de pozos estancos y transporte en camiones barométricos. Si uno le pregunta, o por lo menos en nuestra experiencia en el proyecto de saneamiento, a cualquier persona si tiene saneamiento, si tiene un pozo que llama la barométrica, te dice no tengo saneamiento. Entonces, en este decreto lo que se refleja la idea de que el pozo estanco con barométrica, si es bien operado, mantenido y diseñado, es un sistema de saneamiento. Que es una visión que a la población no la deja del todo satisfecha en general, o por lo menos piensa que es un saneamiento beta, un saneamiento categoría B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo no tengo red? ¿Por qué tengo que tener una barométrica que viene una vez por semana y que me recolecta el o se me desborda el pozo negro? Y un punto más es que el D menciona almacenamiento de disposición final in situ con pozos filtrantes. ¿Sí? Ese menciona pozos filtrantes, pero por otro lado, el 253/79 dice que solo se pueden filtrar en zonas rurales. Entonces, en zonas urbanas y suburbanas nosotros no podríamos infiltrar. Es decir, que también estamos incumpliendo la normativa, por ejemplo, en la mayor parte de los balnearios del país, donde los sistemas de saneamiento son depósitos filtrantes. Entonces, también hay que analizar cómo se debería de realizar esa infiltración en el terreno en distintos puntos de áreas suburbanas, urbanas. ¿Qué calidad debe tener o qué cantidad de agua se puede infiltrar o qué cargas de contaminantes se pueden infiltrar? Luego tenemos esto más a nivel internacional, los objetivos de desarrollo del milenio, se tendrán que de 90 al 2015 van a bajar a la mitad
el porcentaje de población mundial sin abastecimiento, sin acceso a saneamiento mejorado. Esto es un poco tramposo porque en realidad en los objetivos de desarrollo del milenio ellos plantean el saneamiento mejorado como tener un baño con una letrina, con una zona, con una puerta, que uno tenga una disposición, pero no hablan del tratamiento de efluentes o no hablan de la conducción, sino es el saneamiento básico que sale en la bibliografía o saneamiento mejorado. Entonces no son los mismos números. Si nosotros ponemos los números nuestros de saneamiento básico, somos top en la región. Tenemos una cobertura del 98% de saneamiento básico. En particular, en este objetivo no se llegó al objetivo de bajar de la mitad de la población. Actualmente, en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, lo que se plantea es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Y plantea algunas acciones relacionadas a cooperación, apoyo a los países en desarrollo para mejorar la cobertura de saneamiento. Estos son los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuál es la situación acá en Uruguay? Nosotros en Uruguay tenemos ciertas coberturas bastante interesantes de saneamiento respecto a la región por redes, pero antes de eso yo les quería mostrar cómo es nuestras estratificaciones por densidad. Las densidades más urbanas o que son saneables o que deberían ser saneadas, un número que tanto la Intendencia como la OCE se toma como punto de corte personal, es de 16 viviendas por hectárea. O sea que lo oscuro en las gráficas sería lo que uno iría con un saneamiento más convencional, de alcantarillado clásico. Si uno fuera a barrer toda la localidad del país con este criterio, no es lo que se va a hacer tampoco, como para tener un escenario. Si se fijan, Montevideo tiene 90% de la población bastante densa, pero en la medida que aumentamos la escala bajamos la escala de la localidad, y vamos a localidades de menos de, esos son habitantes, ¿sí? Por ejemplo, localidades de menos de 2.500 habitantes tienen solo el 15% de la población en áreas densas. En la medida que bajamos las localidades cada vez se hacen más dispersas. ¿Qué significa que sean dispersas? Que si uno va con un sistema de saneamiento convencional clásico, el costo por habitante se dispara. O sea que el kilómetro de red me va a cubrir mucho menos gente. Básicamente eso es. Algunos números a partir del censo del 2011. El 60% de los hogares censados del país están conectados a servicios de saneamiento por redes. En Montevideo tenemos un 86% y en el interior 45%. Y el desafío se centra principalmente en el interior. Eso no es porque Montevideo no tenga más población no saneada que el interior, que varias localidades juntas del interior, sino porque Montevideo, al tener una densidad bastante alta, es razonable que el sistema convencional siga ampliándose. Nosotros tenemos varios barrios que no tienen saneamiento, que tienen densidades altas, y vamos a seguir aumentando ese porcentaje de cobertura de Montevideo. Entonces Montevideo va a ser tratado un poco distinto por su densificación, ¿sí? Si bien piensen solo en la cantidad de gente que hay en Montevideo y en el área de Montevideo. Por ejemplo, cuando la gente percibe que el saneamiento es un problema, la gente usualmente percibe que el saneamiento es un problema cuando ve el agua. Es decir, cuando el agua no infiltra, cuando tiene la superficie impermeable. El caso de Manga es un caso. Uno va a Manga, recorre Manga y empieza a ver que el cordón cuneta está lleno de agua servida. Los niños juegan en el agua servida, caminan en el agua servida, los vecinos se quejan por saneamiento, hacen reuniones en la biblioteca de Manga para ver cuándo se va a hacer el saneamiento, cómo se va a hacer el saneamiento, insisten en el saneamiento, pero es porque ellos palpan la situación del diario. Si uno va a un sitio donde el agua infiltra, más allá que haya una contaminación de la napa, la gente no percibe el problema de saneamiento. Ese es un caso que a mí me pasó, fue por ejemplo en la Ciudad de la Costa. En la Ciudad de la Costa la gente le hacen red de saneamiento y está preocupada por cuándo va a terminar la obra. Porque no me dejan acceder a mi casa, porque me ponen una máquina en el medio, pero le dice, ¿y el saneamiento? ¿Usted le preocupa? No, sí, está bien, pero no me preocupa el drenaje pluvial. No me preocupa el saneamiento. Me preocupa que me evacúen el agua pluvial. Está bien, es un plato, o sea, es razonable que me preocupe el drenaje. Actualmente nosotros venimos trabajando en algunos temas con la OCE, modalidad de saneamiento no convencional con barométricas. La barométrica es un tipo de saneamiento bastante complejo por cómo
se presta el servicio, a veces el servicio municipal, a veces el privado, a veces el precio lo pone, como dicen, ¿no? Cada persona, cada bolsillo, cada corazón, o sea, a veces te cobran lo que uno pueda pagar y a veces te cobran 1.500 pesos en el pico de temporada. Y uno tiene que llamar, gastar 6.000 pesos en un mes para que venga la barometría. Ese es un costo Punta del Este, la barometría. Después también venimos trabajando en el tema de propuesta y diagnóstico de sistemas de saneamiento de pequeñas poblaciones. Hay sistemas de saneamiento de pequeñas poblaciones, nosotros tenemos la experiencia en MEVIL. Los sistemas MEVIL, Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre rural. Y en ese caso lo que se hacen son sistemas de efluente decantado. Es un sistema que no es convencional, o sea que no es la clásica, la red de saneamiento con la situación medio de la red de ordenamiento, sino que uno tiene una fosa séptica en la casa donde se producen ciertos programas de digestión y de sedimentación de ese efluente, y posteriormente tiene una red que tiene características distintas a la red original porque tiene menos sólidos, después tiene menos pendiente, después hay presión, hay menos áreas de más. Y después tiene que generar el sistema de tratamiento del agua. Nosotros hicimos un diagnóstico ahora recientemente, lo que vimos también es que en el caso de las fosas sépticas, que son sistemas, parte del sistema de saneamiento, que tienen que tener una gestión domiciliaria, uno va y pregunta, bueno, ¿cada cuánto hace la limpieza del lodo de la fosa séptica? Debería ser 1 año, 2 años más o menos. ¿Qué fosa séptica? O sea que cuando el MEVIL ya tiene bastante tiempo, la gente cambió, vendió la casa, vino otra persona, o murió el dueño original, quedó el hijo, se pierde la memoria de gestión del sistema de saneamiento. Eso nos pasó en muchos casos, ¿no? Saben dónde es la fosa y llaman una vez por año a la barométrica, no hay que decir todo lo negativo. Y en general los sistemas de tratamiento también tienen algunos problemas de operación y mantenimiento, o están muy cerca de las viviendas, etcétera, etcétera. Entonces la idea es estudiar un poco cómo son los sistemas de saneamiento de pequeñas poblaciones actualmente para ver qué es lo bueno que se puede tomar y lo malo cómo se puede mejorar. Y también estamos estudiando la calidad del agua del efluente y el impacto sobre los cuerpos de agua cercanos. En el otro proyecto en el que estamos trabajando bastante interesante, que es un proyecto de extensión, es el caso de la paloma. Me dicen, bueno, ¿por qué la paloma? ¿No es población vulnerable? ¿Es humaniario? ¿Se usa 1 mes y medio al año? La razón es muy llana. Vino el alcalde de La Paloma y dijo que estaba desesperado, que en el pico de la mayor cantidad de las quejas de los turistas en verano era por el tema del saneamiento. La gente cuando paraba la lluvia ponía una bomba en el pozo medio y largaba la cuneta. Entonces hay varios problemas en La Paloma que hacen que sea bastante interesante para estudiar. Más allá de que uno, si tiene que diseñar infraestructura, obviamente lo va a diseñar primero para las poblaciones más estables y a la larga va a ir a poblaciones flotantes. Algunos manuales de sistema de tratamiento, una más. Y entonces el desafío que tenemos es cómo pensar sistemas de saneamiento sitoespecíficos, ¿sí? Y acá, de nuevo, nosotros dentro de los ingenieros somos del área ambiental, entonces estamos acostumbrados a trabajar con gente de distintas disciplinas. Y acá el problema es que uno tiene que abordar el problema desde muchas puntas, porque si lo aborda en una sola, es muy posible que falle. Entonces la pregunta es, ¿cómo integrar estos conocimientos del área social, del área ingeniería, económico-financieros, del arreglo institucional de la gobernanza del sistema de saneamiento, que seguramente Tatiana algo haya mencionado en la parte de gobernanza, y de la parte sanitaria para poder llegar a tener el mejor sistema de saneamiento posible desde todas las obras? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es sanear? ¿Dónde daríamos infiltración? ¿Qué pasa con los asentamientos? ¿Qué vamos a hacer con los asentamientos? Porque gran parte de la población no saneada está en asentamientos. Si los asentamientos son regularizables, a la larga van a ser tratados por el programa de regularización de asentamientos. Si son no regularizables, hay que prever algún tipo de situación, aunque sea transitoria, para poder minimizar el riesgo de salud. ¿En cuánto tiempo lo vamos a abordar? ¿Dónde priorizamos? Es decir, ¿qué localidades priorizamos y qué localidades no? ¿Qué instituciones deberían participar y quién se va a encargar de qué? Las estructuras nuestras son bastante estancas, uno no puede prever que atomizar una institución y pedirle que se encargue de 500 sistemas de saneamiento y tratamiento mínimos, porque ahí hay que multiplicar también sus recursos humanos para encargarse de eso.
cómo sanear, qué sistema de saneamiento prevemos, son sistemas alternativos, son sistemas convencionales, cuánto sale, qué impacto ambiental va a tener, qué vamos a hacer con las tarifas. Los sistemas de saneamiento B, ¿son sistemas de saneamiento B o podemos hacer que sean sistemas de saneamiento A y cobrar la misma tarifa de saneamiento? ¿O no? Si son B, vamos a tener que cobrar una tarifa B. Y por ahí terminamos, creo que hice 15 minutos. Hay una cosa que acá no hablo con el moderador y después pasamos a la última ronda que es de la parte fundamentalmente médica. O sea, con la doctora Cunha con Ireta venimos trabajando fundamentalmente en la generación de herramientas tanto en agua como en territorio para poder llegar a generar índices de contaminación y mapear de riesgo ambiental, que básicamente es lo que hacemos en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina. Nosotros hemos generado, y un poco a lo que has hablado, o sea, la parte de saneamiento, fundamentalmente, el problema ya no es solamente los asentamientos. Y vos como ingeniero corregimos, pero el problema también son las cotas a donde están esos asentamientos, si están más altos de una parte saneada, total y completamente saneada, que tiene red, etcétera, etcétera. Igual de todas formas, una vez que hay el escurrimiento de agua, hay materiales biológicos, como sea las limpias y transmitidas por el suelo, o sea que son gusanos, uno de ellos gusanos grandes, en los cuales pueden perfectamente generarse de un territorio alto hacia un territorio bajo, en donde no haya un riesgo de contraer la enfermedad. Y tanto como eso, como también posiblemente clostridium, o sea, otro tipo de enfermedades que pueden perfectamente trasladarse de lugares a donde no está el saneamiento a lugares a donde sí tenemos saneamiento. Y en base a eso, y esto bien cortito, esto es un estudio, o sea, que venimos haciendo desde hace ya básicamente unos 15 años fácil. Ahora le incorporamos la base de georreferenciación específica para generación de mapeos de riesgo. Lo que ven los puntos rojos son todos casos de litiasis transmitidas por el suelo en el departamento de Montevideo y en una muestra muy reducida. Teníamos un proyecto como para que epidemiología del Ministerio nos pueda llegar a suministrar o trabajar en realidad con epidemiología del Ministerio, que podamos llegar a suministrar cuáles son o qué parte, en realidad, en qué parte de Montevideo y de todo el país pueden llegar a ver este tipo de eventos. Solamente con los análisis que se hacen en los laboratorios, usualmente, no específicamente. Y después hay otra cosa más que son los puntos rojos que están con un centro verde. Esos puntos rojos que están con un centro verde normalmente coinciden con asentamientos, pero son zonas inundables. Y muchos de ellos también zonas con conexiones caseras de OCE. O sea que la conexión no es una conexión oficial de OCE, sino es una conexión casera o es una canilla en el barrio. Y entonces, ahí va. Con eso generamos, y lo dejo acá porque hay gráficos de tendencia, etcétera, 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 como para demostrar que sí, esto funciona. Un índice de contaminación fecal ambiental humana, porque esa es la otra. Escherichia coli, por ejemplo, que es una bacteria, tienen los perros, tienen los humanos, tiene un montón de gente. Perros, bichos, tienen. De este tipo de litiasis son puras y exclusivamente humanas. O sea, uno genera un indicador de contaminación fecal ambiental pura y exclusivamente humana. Entonces lo tratamos de dispersar en tres grados, nulo, moderado, bajo, y las variables que utilizamos fue justamente
un poco también lo hablas vos, ¿no? O sea, pero diferenciar un poco cuando hay redes de saneamiento, cuando hay pozo negro, que sería el plan B, como que dice, y cuando tenemos soluciones de saneamiento total y completamente alternativas, ¿tá? O sea, water que van a cuneta, o sea, que son justamente soluciones de saneamiento que generan amplia o alta contaminación fecal humana ambiental. Y a su vez lo comparamos, o sea, se cargó la base de datos con conexiones calidad de agua y son inundables. Y en ese caso nos dio que la pendiente de esa gráfica era altísima. O sea que se daban esas tres cosas y teníamos seguramente la instauración de un foco de limpieza y transmitida por el suelo que lamentablemente se da en grupos, en lo que se llaman clusters, conglomerados, pero a su vez se da justamente en la gente más vulnerable, y a los UIS. Son UIS que desde ya, desde el punto de vista de vulnerabilidad, nacen en hogares vulnerables y tienen un futuro asignado, más todo este tipo de cosas. Era eso nada más, porque desde el punto de vista de salud, porque yo a veces parece que les parezco que hablamos de agua, hablamos de esto y parecemos limitados. Que no lo vinculan y es súper vinculable con la calidad de vida. No, yo les quería fortalecer tu idea, es que hemos tenido también experiencia en la parte de extensión y en asentamiento, que lo que tienen es una canilla que se llama comunitaria, que después la introducen de una manera deficitaria total, con infiltraciones y con contaminación, dado que además hay lo que se llama cría de animales de traspatio, cerdos, gallinas, por supuesto abundan gran cantidad de perros, o sea, vamos a los asentamientos y en cada casa hay 25 perros, desde el punto de vista sanitario deficitario, con sarna, micosis, bueno, innumerables enfermedades, parásitos, entonces todo es todo vinculante y además los niños no tienen saneamiento, por supuesto, se eliminan todas las aguas cloacales en lugares más bajos y ahí juegan los niños, los animales, o sea que se da todo ese ciclo de contaminación hídrica que puedo hablar. Y es lamentable. Uno de los ejemplos, no quiero decir, pero el que estamos trabajando por otra cosa es de todo el Servando Gómez, que está en el pleno centro de Carrasco. Es impresionante, vos entras ahí, en ese mundo de Carrasco, entras ahí y te viene un bajón total, porque es lamentable en qué condiciones viven. No sé, Gastón, si tienes algún aporte. No, sí, digo, brevemente, porque creo que Nicolás dio una muy buena clase de derecho ambiental en las normas, pero yo quería aportar algunas de las... Siempre la legislación cuando se dicta a veces parece que lo que tú decías recién, no fría y no apoyada en la realidad. Y unido a lo que es este panel, creo que cuando hablamos de agua y saneamiento, es como cuando hablamos de dos hermanas, que una es la linda que se casa, consigue el novio de plata y la otra espera. Sí, pasa eso en la legislación. Y el Uruguay, como bien se dijo por Nicolás, incorporó, mucha gente no supo que votó, pero en el año 2004 votamos el primer país del mundo que incorpora el agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Aclaro que no nos apoyaron países demasiados amigos, que ahora sí están de amigos, pero nos apoyó Nicaragua o otros países que no tienen peso, pero Brasil y Argentina no nos apoyaron. El Uruguay lo logró incorporar en lo que sería la parte B del artículo 47, una segunda reforma del ambiente, y creo que ahí cambió incluso el paradigma de lo que es OCE, el compañero que trabaja allí. Yo siempre tuve un compañero de facultad que se la política, que estuvo muy lejos del agua, más cerca de otro líquido, fue vicepresidente, porque la secretaria traía 48 pares de zapatos de los viajes, y la OCE normalmente fue la tumba de los políticos, el que aportaba poco, militaba menos o iba... creo que el cambio de paradigma se da con la reforma constitucional de 2004, que OCE se revitaliza como servicio descentralizado que es, como un órgano clave. Incluso logramos
ustedes recuerdan lo que se hizo, la privatización del agua en Maldonado, logramos que hubiera a nivel de ingeniería y todo, la famosa área de gestión en Maldonado para que hubiera ingenieros que manejaran el tema y no con política. Creo que eso es un cambio muy importante de la gente. Y después la ley del año 2012 que yo creo que es un poco tardía, pero al fin y al cabo, que se dicta como una segunda etapa de esa reforma del agua y del saneamiento. En esa ley yo distingo dos o tres aspectos muy importantes, más allá de lo que manejaron los compañeros, que creo que todo el tema, yo llamo asentamientos espontáneos, ¿no? Lo que son asentamientos irregulares, ¿no? Bien, porque son cada vez más. Que la ley de saneamiento aportó algunos elementos que a mí me han siempre llamado la atención. Es progresiva, por supuesto, porque no puede ser... la ecuación que tenemos de agua potable hacia todas las poblaciones es casi un 98%. El saneamiento, como bien se dijo aquí, es algo que va a ir llegando. Pero hay un dato muy importante. En el artículo 13, que siempre el artículo 13 en una ley tiene algo de especial, se incorpora uno de los delitos ambientales, que hoy por hoy estamos estudiando a nivel general, de crear en el Código Penal un capítulo especial de delitos ambientales. Porque hoy los delitos ambientales ingresan por los delitos contra la salud pública. Que estoy orgulloso de eso, pero me parece que tenía que haber un capítulo especial. Y el artículo 13 justamente habla de lo que aquellos que se interponen en lo que sería el saneamiento regular de la población. Y una de las agravantes mayores que me llamó siempre la atención es que quien haya incidido en esa irregularidad haya sido o un funcionario de OCE o un exfuncionario de OCE, cosa que no todo el mundo domina y sabe. O sea, en lo que sería a nivel de lo que sería, digamos, el derecho o los delitos contra la salud pública, en la propia ley de saneamiento hay un delito ambiental previsto. Por eso creo que es importante esta llegada tardía de la regulación del saneamiento, más allá de los costos, como bien manejó muy bien Nicolás, que creo que deben ser manejados así firmemente. Y hay otros actores muy importantes. Creo que la labor de OCE como servicio descentralizado, más allá de que siempre tiene, todos sabemos que el servicio descentralizado tiene una suerte de visión del ministerio regulador, en este caso Medio Ambiente, la OCEA tiene una labor muy importante. Y que hablar de los ministerios de salud, ambiente, incluso ganadería, porque bueno, lo que estamos viendo hoy con esa adecuación de la ley de río que quiere llevar a cabo Aguirre, creo que yo lo que bautizaría sería que la legislación de saneamiento está creciendo. Es decir, tuvimos como una etapa de meseta en la cual no llegamos a ponernos de acuerdo, y hoy por hoy creo que con una cantidad de, incluso con aportes de los gobiernos departamentales. Para mí hay un actor fundamental en otra de las grandes reformas que hizo Vázquez en el 2009 y que ahora se profundizó, era la labor de los alcaldes. Yo creo que el alcalde tiene dos o tres funciones claves en su, digamos, cometido, que son la salud, el ambiente y la obra pública. Y la mimetización del habitante o del contribuyente con el alcalde en que le solucione estos problemas directamente. A veces pensamos en el gobierno nacional, en el gobierno departamental. No, hoy tenemos una herramienta formidable, alcalde o alcaldesa, por supuesto, ¿no? A quien le pedimos y le rendimos cuentas, pero es él el responsable muchas veces de captar esos cambios que tenemos en materia de, como dice acá, vulnerabilidad social y acceso. O sea, saber dónde están los puntos críticos de las poblaciones, ¿sí? O sea, conocer al vecino que realmente no tiene, como bien decían las compañeras, esa especie de convicción entre bienestar animal, vivienda decorosa y un punto clave que se viene. Ya las propias intendencias están estudiando, en el Ministerio de Salud lo hemos visto en todos los departamentos del país, la readecuación territorial de las industrias. Hoy por hoy, cuando Samán estaba en la lejanía de la zona urbana de Tacuarembó, hace 3-4 años tuvimos un gran drama, digamos, y núcleo para solucionar, fue que Samán se va de la zona urbana de Tacuarembó. Ya cuando lo cargamos al pulpero con uno, al frigorífico Pule en Melo, está a 14 kilómetros de la planta urbana. Es decir, estamos viendo que hay mañana creo que se va a ver, una readecuación territorial de las industrias que lleva también a este tema del saneamiento, porque el que va Pando, por ejemplo, la famosa frase ciudad industrial, hoy Pando ya está liberando hacia otras zonas del casco duro. Es decir, los mismos gobiernos departamentales fomentan que las industrias no se radiquen donde están las poblaciones. Y creo que eso está implicado directamente con lo que es el saneamiento. Una idea.
¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Hacemos dos cosas, porque tenemos 10 minutos. No, eso es un minuto, reafirmando un poco lo que decía Daniel, que desde el área de la medicina, como docente de parasitología también, y que hemos hecho mucho trabajo de prevención en distintas comunidades, realmente el tema de las parasitosis intestinales son uno de los marcadores de las condiciones de vida de las personas en relación del suministro de agua potable que reciben y de los sistemas de saneamiento que poseen. O sea que realmente es un marcador bien importante que puede estar demostrando a través de la materia fecal que dónde vive esa persona o qué agua potable recibe, entonces qué agua consume. Entonces, y referir concretamente a una experiencia muy, pero muy interesante que se hizo hace ya más de una década en un asentamiento en la zona de Nuevo París, con el intendente en ese momento, nos llamó porque trabajamos en convenio con la intendencia para el control de las guarderías comunitarias, y bueno, se estaba adecuando un asentamiento del CIA y estaba trabajando en ese momento haciendo, bueno, caminería y soluciones de saneamiento. Y realmente se pasó desde cifras de parasitismo de un 70% que tenía la población, que básicamente población joven, pero no eran ahí solamente niños, habían adultos también, a la mitad al año y a la mitad al segundo año, o sea que realmente hay formas de controlar eso, la salud de las personas mejoró, hay maneras de hacerlo, la gente entendió realmente en esa comunidad como era el problema que a veces no se percibe la relación entre la salud y el sistema de saneamiento y el acceso al agua potable. Fue una experiencia muy interesante con asistentes sociales y con los maestros fundamentalmente de la zona, pero que realmente el problema es controlable, por eso a uno siempre le queda la cosa de decir, oh, pero hay que hacer cosas, porque se puede mejorar, porque no es como decir, bueno, esto pasa porque en fin, porque no hay maneras de solucionarlo, como a veces puede percibirse en países más grandes, ¿verdad? Como usted decía, como en Argentina o Brasil, capaz que no dan abasto a solucionar las problemáticas, pero creo que en nuestro país es posible solucionarlo, entonces bueno, como que caminar hacia eso. Sí. Una cosita chiquita y es una anécdota. Yo trabajo en la Intendencia Municipal de Montevideo, aparte de ser docente de facultad, ya no más en programas en la Intendencia de hace 3 años. Y viví el saneamiento 3, el saneamiento 4. Sabemos, o sea, generamos, digamos, una evaluación del impacto del plan de saneamiento, pero la anécdota es esta. Cuando empezaron a hacer el saneamiento en la cuenca de Casavalles, la gente de SACEM, está fenómeno, hicieron las cosas, les explicaron más o menos cómo venía la mano, está genial, y al mes yo fui a hacer una evaluación del impacto de salud. Y entonces, claro, me di cuenta de que la gente no utilizaba el water. ¿Antes? El water. Ah, ¿el water? ¿Qué? El water. Sí, sí. Lo utilizaba para lavar las medias y sacar agua. Y tenían la misma sistemática de disposición de materias fecales que antes que le hicieran las casas. Balde de 20 litros cruzado. ¿Por qué digo eso? O sea, porque lo seguimos haciendo. O sea, reestructuramos a veces o reacomodamos la parte edilicia urbana, etcétera, etcétera. Le damos mejoras en los saneamientos por red, por todo un montón de cosas, o por tanques comunitarios, todo ese tipo de cosas, pero no les enseñamos a usar el saneamiento que no saben usarlo. La disposición de la materia fecal y no la saben usar. No sé si tienen alguna pregunta. Para preguntitas, sí, tenemos Sí. corte de café. Sí, espera. ¿Fuimos claros? ¿O está bien? ¿Tanto conforme? Me parece bárbaro. Vamos a tomar un café. Muchísimas gracias.